a Dios, ¿no? De lo que corresponde a Dios. Realmente este tema es un tema bastante largo y no quisiera mucho cansarlos en ese sentido, pero realmente lleva bastante tiempo para poder mirar todo lo que realmente tiene en común el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿sí? De esa manera. Se nos habla que la Trinidad, el triuno Dios, como también en alguna parte algunos eruditos de la Escritura lo menciona así, de esa manera, ¿sí? Dios es el autor de todas las operaciones espirituales, el triuno Dios, el autor. ¿Sí? En Él radica todo su trabajo, todo su propósito, toda su voluntad. Y esto también se revela de una manera clara también en la iglesia, su obra en la iglesia. Qué importante que es. Vamos a mirar con la ayuda del Señor esto un poco esta mañana, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en primer lugar tenemos Hebreos capítulo 13, versículo 21. El libro de Hebreos, como bien se entiende, ¿no? Fue escrito por, en su mayoría, los eruditos se ponen de acuerdo, en su mayoría, que fue el apóstol Pablo. Hebreos, Hebreos 13, 21. El versículo 21. Vamos a leer. Podemos leer desde el verso 20. ¿Sí? Aquí tenemos a Dios el Padre. ¿Sí? Dice el apóstol la bendición al final de esta epístola a los Hebreos. Hebreos 13. Capítulo 13 y versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren la revelación de este precioso pasaje que hemos leído. Que Dios bendiga esta primera lectura. El Dios de paz. El que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los puntos también importantes en la participación del triuno Dios. Dios el Padre, en la resurrección de Jesucristo, participó Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas también. Pero acá menciona al Padre al menos, ¿ve? El que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Cristo es el gran pastor, el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, allí en su carta, por la sangre del pacto eterno, la sangre del pacto eterno, y la sangre que tiene validez por toda la eternidad, no es como la otra sangre que no tenía poder para limpiar ni para lavar, simplemente cubría los pecados. No se derramará nunca más la sangre, fue derramada una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, por la sangre del pacto eterno. Ahora, ese Dios, ¿de quién está hablando el apóstol? Os haga ¿qué? Aptos en toda buena obra.
aptos en toda buena obra. Esto es lo que es la voluntad de Dios. Para esto hemos sido llamados, para hacer buenas obras. Las buenas obras. Las buenas obras no son, aunque a nosotros nos parezca que son, ¿cómo podríamos decir? Pareciera que son cosas circunstanciales. ¿Sí? Nos parece que son cosas circunstanciales que nuestra vida se presenta para hacerlo. Sin embargo, Dios mismo la presenta delante de nosotros para hacer. Miren, esto es maravilloso pensar, ¿no? Recién me decía un hermano que cómo Dios prepara las cosas, cómo Dios pone las cosas de antemano. Y nosotros por allí nos sorprendemos de cómo viene, ¿no? Porque Dios mismo está delante de nosotros para prepararnos el camino, para prepararnos la voluntad, prepararnos la oportunidad, ¿ves? De tal o cual cosa que podamos hacer para el Señor, ¿sí? Para orar en el Señor. ¿Sí? Estas buenas obras, ¿sí? Es importante. ¿Bien? Os haga aptos. Esta palabra apto quiere decir una persona que está capacitada a hacer estas cosas. Se utiliza esta palabra para ser apto también en el servicio militar, ¿vio? Que se le hace todo un examen psíquico, físico, ¿sí? De cómo está la persona, si va a poder superar los escollos, las exigencias de lo que implica un servicio militar, por ejemplo, ¿no? Si la persona tiene algún problema, digamos, físico o psíquico, se cuadra, directamente no lo aprueba, no está preparado para eso. Pero en este caso Dios nos hizo aptos. En realidad no éramos aptos. En realidad en nosotros no había nada bueno, nada que pudiera agradar a Dios. Pero Dios, en su gracia y en su amor, nos dio esto. Nos da esta capacitación por su Espíritu Santo, transformando nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y dándonos de su Espíritu Santo y haciéndonos entender su palabra para entender su voluntad. ¿Se dan cuenta? De esa manera. Esto es lo que quiere decir aptos. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no la podamos hacer. Dios va a pedir algo que sí podemos hacer. De esa manera. Y el Dios dice, nos haga aptos. ¿Aptos en qué dice? En toda buena obra. En toda obra buena. Para que hagáis su voluntad. Hay un versículo en la Escritura, en la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesús dice que el mismo Señor cuando estuvo aquí en la tierra dijo estas palabras. No me acuerdo muy bien, a ver, que se muestren nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean, dice el Señor, ¿no? Para que el mundo, para que los demás que nos rodean, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, ¿para qué sirve eso? ¿Qué propósito tiene eso? Es como una manera de predicación, es como una manera de dar testimonio para Dios, de dar testimonio a los hombres para que glorifiquen a Dios. Se den en cuenta que esa persona es de Dios, ¿ves? De esa manera, por las buenas obras, ¿no? Las buenas obras no nos sirven para salvarnos, nos sirven realmente para ayudarnos en la vida cristiana y para bendición de los demás. De esa manera, como dice allí en Efesios, ¿no? Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, don de Dios. ¿Cómo termina el pasaje? No por obra, dice. No por obra. No somos salvos por las obras. Ahora dice, y después, siguiendo con el mismo pensamiento, dice, a ver, voy a leer porque mi mente no anda muy bien en mi memoria. A ver, Efesios, capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2, 8. Ahora, versículo 10.
versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras. Mire, el propósito. Somos hechuras suyas. Somos personas transformadas, cambiadas para Dios, por su gracia, por su poder, ¿sí? Por su Espíritu Santo que obró en nuestro corazón, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya la tiene todo preparado, no es que circunstancialmente me va a hacer, sino que Dios ya tiene todo preparado, todo un plan, todo un propósito en nuestra vida. Y aquí en realidad certifica el apóstol a los hebreos, ¿sí? Hebreos 13, donde estamos meditando ahora, ¿no? Hebreos 13. Os haga apto en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Para que hagáis su voluntad. Cuando un creyente hace la voluntad del Señor, hace lo que está en su palabra, lo que Él nos manda en su palabra, ¿sí? Su voluntad es que nos reunamos, eso es su voluntad. Su voluntad es que escudriñemos su palabra, es su voluntad. Su voluntad es que prediquemos su palabra, que demos testimonio de la fe que el Señor nos ha dado a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Esa es su voluntad. Dios quiere eso. Dios desea eso. Y muchas veces ocurre que Dios mismo nos presenta a una persona inconversa, a la cual conocemos, a la cual tenemos un diálogo, una conversación, o tuvimos algo en común, como el trabajo. ¿Ah? Alguna vez trabajamos juntos. Y sin embargo, ¿cuál es el propósito de Dios en su voluntad? Que yo le hable de Él, que le testifique de Él. Eso es su voluntad. Mire, para que hagamos. Y eso es bueno delante del Señor. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, por el Señor Jesús. ¿Pasa, hijo? Haciendo Él lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Él es el que actúa como mediador, como intercesor, para que nos salga todo bien. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién hace esta obra? Dios. Dios el Padre. Miren, qué interesante que es. Ahora, Colosenses 1:29. Allí también el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1 y versículo 29. Mire lo que dice allí, interesante. Aquí el apóstol está hablando del Señor Jesús. Allá nos hablaba del Padre, de Dios el Padre. ¿Sí? Podemos leer para entender un poco menor desde el verso 28 para entender, ¿sí? Antes del 29 y después pasar al 29. Dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, y ahora lo que sigue. Por lo cual también trabajo, dice el apóstol, trabajo, luchando según la potencia de Él, del Señor Jesús, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién está orando en el apóstol? El Señor Jesús. ¿Ve? Allá el Padre, para el servicio, para dar testimonio de su palabra, para demostrar su voluntad en nuestra vida. Y aquí el mismo Señor Jesús. ¿Ve? Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el poder de Él, el poder del Señor, está refiriendo, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, hemos visto el Padre, ahora el Hijo, ¿sí?
Y 1 Corintios 12, 11. Allí tenemos un resumen prácticamente de la operación de Dios en sus tres personas. 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Qué interesante. El verso podemos leer desde qué verso. Acá nos habla del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Bueno. Bueno, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahora viene el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde? En un cuerpo. O sea, la participación del Espíritu Santo en la obra del creyente, en cada creyente, para bautizarlo en el cuerpo de Cristo. Somos todos bautizados, porque por un solo espíritu, está refiriendo al Espíritu Santo. Allí tenemos espíritu con mayúscula, ¿sí? Con mayúscula. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo es que somos bautizados en un cuerpo? Por el Espíritu Santo. Ahí la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Mire qué importante es esto. El hombre pecador no necesita ser de qué característica de nacionalidad o de posición necesita para ser incluido en la iglesia del Señor, en el cuerpo del Señor. Mire, no necesita eso. Hace todo para que todos tengan la oportunidad, gloriosa de ser participantes del cuerpo de Cristo. Miren, todos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. A esto es lo que se llama en la Escritura el bautismo del Espíritu Santo. Cuando creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero también al creer en Él, somos bautizados en un cuerpo. ¿Ve cómo es la cosa? Y todo por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu Santo. Que hay algunos que dicen que han recibido a Cristo, que tienen el Espíritu, el sello o algo así, pero no son bautizados por el Espíritu. Entonces, para ser bautizados en el Espíritu Santo, tienen que manifestar una acción que de alguna manera certifique que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa acción? El hecho de hablar en lengua, según ellos, según lo que enseña él. Si no habla en lengua, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Mire, de esa manera, así de esa manera enseña. Cuando en la Escritura no se nos dice eso, en la palabra de Dios no se nos dice eso. No, por creer en Cristo somos bautizados en su cuerpo, por ese mismo Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde? En un cuerpo, es decir, metido hacia adentro.
como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y no exige ninguna condición para esto, solamente por la fe en Cristo. Sean judíos, sean griegos, y aquí entra también los gentiles, ¿no es cierto? Las personas paganas que no conocen a Dios, no saben nada de Dios, pero al creer en Cristo son también partícipes de este cuerpo místico que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Cristo. ¿Sí? Sean esclavos o libres, su situación social, ¿sí? Esclavo o libre. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todos, no a algunos. Y esto es qué importante, hermano, qué importante es esto. Porque el mismo apóstol Pablo dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mire qué interesante. Entonces, es necesario entender esta verdad gloriosa. Es necesario comprender que si no tenemos el Espíritu Santo, no. Si no somos bautizados en un cuerpo, estamos fuera de Cristo. Esto es lo que implica. Si no estamos bautizados en un cuerpo, estamos fuera de Cristo. Y al estar fuera del cuerpo de Cristo, no pertenecemos a Cristo, no pertenecemos a la iglesia, por lo tanto, cuando el Señor Jesús venga a arrebatar a su iglesia, no va a ir con el Señor. No va a ir, ¿por qué? Porque está fuera de Cristo. ¿Ves cómo es la cosa? Entonces mire la importancia que tiene, ¿no? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, no de otro espíritu. Cuidado. Porque el mismo apóstol Pablo le dice ahí a los Gálatas, si recibís otro evangelio o recibís otro espíritu, mire, como diciendo, como haciendo, llamando la atención que se cuadra alguien buscando, puede buscar el error y recibir un espíritu diferente al verdadero espíritu. No el espíritu del Señor, sino un espíritu de error, un espíritu de confusión, un espíritu de ignorar las cosas de Dios. Mire, qué terrible, ¿no? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y al guiarnos a toda verdad nos guía a Cristo, porque Él es la verdad. Nos guía a su palabra. Pero cuidado, que si rechazamos esa verdad, el diablo puede actuar para que nos haga entender y recibir un espíritu de error y no de verdad. Qué tremendo, realmente. ¿Sí? Bueno, también se nos habla en la Escritura de estas tres personas, ¿sí? De la Trinidad, que encontramos, que es la fuente de la vida eterna. Claro, el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos, esas tres personas en uno, se conforman la fuente de la vida eterna. ¿Y por qué es eso? Porque Dios es vida eterna. Es vida espiritual, es vida física, material, es vida en el cosmos, ¿sí? En todas las cosas. Él es, porque Él es su creador, el creador de todas las cosas cuanto existe. Y vamos a mirar un poquito de esto, ya nuestro tiempo llegó. Romanos 6, la fuente de vida eterna. La vida eterna. Romanos 6, 23. Un pasaje muy conocido, que tiene un mensaje muy precioso. 6:26. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios aquí. Fuente de toda operación
salvación es fuente de vida eterna. 23, perdón. Romanos 6, 23. Mire lo que declara el apóstol Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo realmente viene hablando todo lo que implica el pecado, todo lo que hace el pecado, ¿sí? Lo manifiesta el pecado, lo personifica el pecado como un emperador, como un rey, y habla como quien obedece al pecado de esa manera, de esa forma. ¿Sí? El apóstol. Y lo expresa así en el verso 6, mire, el verso 16 de este capítulo 6, de esta manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Y ahora dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, ¿ves? Os sometéis, os esclavizáis, ¿sí? De esa manera. Verso 18, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mire, ahí habla que éramos esclavos del pecado, como que el pecado tiene un sentido de personalidad para esclavizarnos, ¿sí? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, ¿sí? Verso 18, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia, libertado del pecado. El Señor nos libertó de la esclavitud del pecado, ¿sí? Así, de esa manera, de esa forma. Y termina este pasaje, ¿sí? Verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte en todo el sentido de la palabra. Esta es la palabra que Dios utilizó, que Dios manifestó, que Dios dictaminó en el Edén a nuestros primeros padres, y especialmente a Adán, porque la orden fue dada a Adán, no a Eva. Adán, como cabeza, informó a su esposa y le dijo a su esposa, mirá que Dios ha dicho así, esto. El día que comiere del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriré. Esta es la palabra. Bueno, porque la paga, o sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué paga el pecado? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. Siempre, hermano, lleva a la muerte. Siempre lleva a la muerte. La separación de Dios. En el creyente corta el pecado, corta la comunión con Dios, no la unión, como hemos hablado esta mañana, ¿no? El creyente está unido de por vida a Cristo, a Él pertenece, pero si hay algo que puede cortar delante de Dios, es mi comunión con el Señor, si vivimos en una vida de pecado, de maldad, haciendo lo contrario a su voluntad. Eso sí, se corta la comunión con el Señor. Bueno, pero gracias a Dios que el creyente puede volver otra vez a comunicarse con Dios mediante la confesión de nuestros pecados, mediante el reconocimiento y pedir perdón a Dios por el pecado. Y de esa manera se restaura. Porque la paga del pecado es que es muerte en todas sus formas, tanto espiritual y da también muerte en la parte física algunas veces, no siempre. No quiere decir que santa, justa, la muerte inocente del Hijo de Dios paga para nosotros en vida eterna. Qué grande, ¿no? Para eso Él llevó nuestro pecado, Él pagó el precio de nuestro pecado. Él es, ¿no es cierto? Y nos paga a nosotros, ¿con qué? ¿De qué manera nos da a nosotros como un regalo? Vida eterna.
Y esta vida eterna está en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. Así lo declara el apóstol Juan allí en su epístola. Miren, de esa manera. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno, qué grande, ¿no? Qué maravilloso, hermano. Gracias, Señor, realmente por su palabra. Si el Señor permite, más adelante vamos a seguir meditando en estas cosas tan preciosas.